Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos, esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Hoy les tenemos la historia de Leonardo Zuluaga, un joven de Manizales que hizo parte de las filas de las FARC cuando aún era menor de edad, pero que hoy está construyendo otro proyecto de vida y cree firmemente en la política y el trabajo comunitario para hacerlo. Aquí está la historia. La violencia es una sensación, una emoción natural, innata e inherente al ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando esa violencia se nos convierte en el diario vivir? Es ahí cuando nosotros como sociedad civil nos tenemos que replantear lo que estamos haciendo y cómo lo queremos hacer. La participación política de quienes hemos estado en grupos armados ilegales es importante porque creo que tenemos una visión diferente acerca de lo que es la construcción de país, de la construcción de ciudadanía. Creo que es supremamente importante darle voz a quienes no han tenido voz durante tantos años en nuestro país. Yo soy Leonardo Zuluaga Rubio, actualmente tengo 25 años de edad. Cuando era niño pertenecía a las FARC y hoy en día me desempeño como secretario juvenil de Medio Ambiente de la ciudad de Manizales. Yo nací el 18 de noviembre de 1990 como Jorge. Crecí en el municipio de Líbano, Tolima, hasta los 4 años. Sin embargo, una noche llegó el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a realizar el ejercicio de divorcio de mis padres, porque ellos eran quienes ejercían el control en la zona. Digámoslo que en ese ejercicio de divorcio es donde tengo un primer acercamiento con un grupo armado ilegal. Mi mamá consigue una nueva pareja, nos vamos a vivir con esa nueva pareja al municipio de Villarrica, en el Tolima. Allí, a raíz de una confrontación entre la guerrilla y el ejército, nos vamos como desplazados al municipio de Gigante, en el departamento del Huila. Y más o menos 15, 20 días después, las FARC, en este caso creo que el Teófilo Forero, si no me falla la memoria, se toma el municipio de Gigante, Huila. Pasamos al corregimiento de Vega Larga, que es un corregimiento que queda al nororiente de la capital huilense. Pero cuando nosotros llegamos a esa zona, estaba en pleno auge el tema de los cultivos de amapola. Yo creo que era algo tan normal para nosotros, porque para nosotros nuestra autoridad era las FARC. Por la misma influencia del grupo armado, pues uno a veces tenía que realizar algunos ejercicios de ir a comprar algo, porque le pedían a uno el favor. Entonces, a raíz de eso, pues tal vez el ejército asumía de que uno era simpatizante del grupo armado. Cuando yo ingreso al grupo armado, yo ingreso en el año 2000, el 12 de febrero del año 2000. Yo creo que muchos terminamos involucrados en el conflicto armado por resentimiento, por venganza, por ausencia del Estado. Bueno, yo acabo de cumplir más o menos los 10 años, eso fue un 24 de diciembre. Llego a una tienda a buscar un regalo para mi madre, para su cumpleaños. Siento como un empujón, como un golpe por la espalda. Me arruman contra un mostrador, me tiran al suelo, me voltean y cuando me voltean veo a un sujeto grandísimo, acuerpado, con un fusil gigantesco, una cosa gigantesca que eso no parecía ni un fusil, era como una ametralladora. Nos sacan a las afueras del caserío, hacia una gallera y comienzan a un ejercicio de tortura. A mí me fracturan 2 dedos de la mano derecha, nos metían la cabeza en bolsas plásticas, nos amarraban ponchos en el cuello,
nos daban muchísimos culatazos con los fusiles, que para que dijéramos dónde estaban los comandantes. A mí me decían que yo era un sapo, que era un informante de las FARC. Entonces, digamos lo que el pueblo, el caserío, se alborota cuando se da cuenta de que no son paramilitares, sino que son militares de la 9ª Brigada de Neiva, del batallón Los Panches, y comienzan a digámoslo, alzarse con palos, machetes, con de todo, para lograr la liberación de nosotros. La comunidad logra que el ejército me libere, me suelte a mí, pero ellos dicen que se llevan a los otros 4. Entonces mi familia nunca sospechaba nada. Me desaparecí una temporada argumentando que estaba trabajando, y ahí fue donde, digámoslo de una otra forma, inicia mi colaboración con la organización armada, y ya comienzo a ser como ahí sí informante o lo que el ejército llamaba comúnmente sapo. Después de un proceso más o menos de un mes, el comandante por fin acepta de que entre a las milicias clandestinas de las FARC. Aprendí el tema logístico, el tema de la disciplina, el tema de la estructura. Entonces nosotros siempre nos la pasábamos a los costados, nos la pasábamos por los filos, entonces hostigando al pueblo constantemente, y esos hostigamientos eran organizados, eso no lo mandaban no la loca. Por ejemplo, un hostigamiento lo íbamos y lo hacíamos 5, 6, 7. Ese día que me hacen el primer disparo es que comprendo la dinámica de la guerra, y la dinámica de la guerra es: soy primero yo, segundo yo, tercero yo y todo yo, porque si la pienso, el otro me mata. Y lastimosamente bajo ese ideal yo creo que hemos puesto muchas víctimas de nuestro país para los cementerios. Vega Larga es un corregimiento ubicado a 2 horas de Neiva que limita al norte con el municipio de Tello y al este con el departamento del Caquetá. Cuenta con cerca de 1.700 habitantes. Es estratégico para los actores armados porque está ubicado en la ruta que une a los departamentos del Huila, Cundinamarca, Meta y Caquetá. Se estima que en los últimos 15 años al menos ha habido 25 ataques perpetrados por las FARC en Vega Larga. Las FARC era quien ejercía el control de todo lo que se movía, de jornales, de salarios, de transporte, de alimentación, de convivencia, de autoridad. Todo lo hacían ellos. En Baraya, por lo general, los combates eran un poco más con los paramilitares. Después, cuando llega el presidente Uribe, se repliegan en la zona lo que son los batallones de mi pueblo, y digámoslo de una otra forma, hace que el conflicto que se vive en la zona se viva más fuerte. 8 días antes de la captura le habíamos solicitado un permiso para irnos para la casa de mi cuñado. Cuando el viernes siguiente recibimos una llamada del comandante casi cerca de las 6 de la mañana, cuando nos informa de que venía el ejército subiendo, que escondiéramos armamento largo, y arranca la travesía por un cafetal abajo. Salimos al río, más o menos a unos, yo creo que a unos 6 kilómetros, 7 kilómetros quedaba mi casa. En el momento en el que yo salgo a bañarme, porque era un lavadero como a unos 15, 20 metros de la cocina, saqué una cocada de agua, me quedé mirando la cocada de agua y me puse a pensar, yo estoy demasiado acabado. Voy a decirle a Giancarlos que me dé una licencia más larga apenas pase este operativo, para poder descansar un poco, porque últimamente habíamos tenido mucho que hacer, mucha movilización, mucha logística, mucha presión militar. Al momento sentí otra vez otro fracturamiento de ramas, como ¡tra! Y miré, y había una vaca, y yo, cuando yo miré otra vez hacia el lado izquierdo, cuando volteé a enderezar la mirada nuevamente, ya tenía un soldado como a 10 metros. En fracción de segundos saqué el revólver, le quemé el primer tiro, y el man cayó al lado, y se prendió la balacera. En cambio yo fuera quedé respondiendo hasta que se me acabó la munición que tenía en el revólver y en la pistola. Yo estaba ahí boca abajo cuando vi que sacaron al compañero. El compañero lo sacaron, también lo tiraron al suelo, y que nos iban a fusilar. Y curiosamente creo firmemente que hay algo superior. Entró una llamada diciendo que no vayan a hacer nada, que no los van a tocar, que porque hay un menor de edad, y que se embalaban con bienestar familiar. Entonces ahí fue cuando ya nos sacan por la quebrada abajo, nos sacan al río, y después del río nos sacan a la carretera. Y el cuento que ellos regaron era que habían matado a 2 guerrilleros. Llegué donde estaba el ejército. Entonces yo le pregunté, le dije dijo, ¿ustedes aporrearon a un niño? Entonces dijo, no, eran 2 guerrilleros. Me dijo el ejército. Antes le dije, no sea mentiroso.
que ahí en los que cogieron hay un niño menor de edad. Y yo sentí el sonido del carro de los estudiantes. Cuando yo sentí el carro de los estudiantes y sentí que lo dejaron pasar y que venía casi del frente de nosotros, yo me fui parando. O sea, me alcancé a mover como pude. Nos tenían boca abajo para que no nos moviéramos, con las manos estiradas y amarrados, ahí encima de unas piedras y de todo. Yo llegué y me volteé como pude para que vieran de que estábamos vivos. Entonces yo me hice la boba y eché por una carretera abajo cuando encontré a mi hijo amarrado. Y estaba golpeado y todo. Antes le dije, hijo, ya no le pueden hacer nada porque yo ya lo vi. Ya lo vi que está vivo y ya no le pueden hacer nada. Entonces los estudiantes se fueron y avisaron de que no estábamos muertos, de que nos estaban haciendo pasar por muertos seguro para matarnos. Entonces ya se vino más gente y todo el tema. Como a las 10 de la noche salimos ya de Vega Larga y arrancamos camino a Neiva, caminando. Bueno, después de pasar por la modalidad de hogar sustituto en Neiva, en la regional Huila del ICBF, soy remitido a Cali a una modalidad del instituto ya un poco más especializada. Allí ya nos encontrábamos solo niños que éramos víctimas del conflicto, niños que venían de las autodefensas, del ELN, FARC, EPL, de diferentes partes del país. Allí seguí en el colegio, logré terminar la primaria y a la par comencé a hacer un curso en mecánica de motos. Fue como irme insertando nuevamente en el sistema educativo como herramienta para aprender. Actualmente las cifras nos hablan de más de 6.500 niños que hemos pasado por el programa de restitución de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar y que quiere decir que estuvimos en las filas de algún grupo armado ilegal en Colombia. Para el año 2002-2003, donde inician las desmovilizaciones masivas de las autodefensas, es donde el gobierno se percata de que sí realmente existe una vinculación de menores de edad dentro del conflicto armado colombiano y que por esta razón debe comenzar a crear una serie de mecanismos constitucionales que le permitan garantizar los derechos a los niños. Es ahí cuando comienza la institucionalidad a equiparse y a generar una serie de estrategias que le permitan generar rutas de reintegración a la vida civil, en este caso para niños desvinculados del conflicto armado. El programa del que Oval hacía parte, Leonardo, era un programa en convenio entre la Universidad de Caldas, inicialmente también con la Unión Europea y el ICBF. Él era menor de edad y hacía parte justamente de un programa definido para atender a los muchachos menores de edad excombatientes. Cada caso es un universo particular, pero sí hay, digamos, elementos en común. Esos elementos en común se asocian básicamente al temor que muchos de los chicos traen, pero hay una distancia muy grande entre eso y saltar, una ruptura además muy fuerte, y saltar de pronto a un mundo urbano que no está listo todavía, tampoco una sociedad que no está preparada para incluirlos. Yo creo que las rabias y las frustraciones y los dolores que ellos traen son las rabias naturales de cualquier ser humano que pasa por una experiencia de guerra independientemente del bando. O sea, también podría ser el discurso de un soldado herido y que obviamente había que facilitar una descarga emocional importante para que ellos pudieran empezar a nombrar lo innombrable, a darle como una especie de contenido a muchas experiencias difíciles, pero parte del trabajo también era valorar esos aprendizajes propios del campo, también esas habilidades que ganaron en ese entrenamiento que tuvieron en su paso por el grupo armado. Yo llegué el 4 de agosto del 2006 a Manizales, al barrio La Cumbre. Aquí fui creciendo poco a poco y me recibe la familia tutora, en este caso la mamá tutora, a la primera casa que habité en la ciudad de Manizales y que hoy en día esta ciudad se ha convertido en mi hogar. Lo recuerdo desde el principio como un joven muy inquieto, con ganas de dejarse ayudar, pero también con la intención de ver, bueno, quién me va a atender, a quién le voy a contar mi historia. Yo podría decir que recuerdo prácticamente el primer contacto con todos los chicos. El de Leonardo en particular recuerdo pues que me llamó la atención por sus preguntas alrededor de lo social, de lo político, desde el principio. Eso no fue con el tiempo, eso fue de entrada. Un recuerdo muy puntual que tengo de él fue una especie de meeting que él programó y no lleva ni siquiera un mes acá y tenía que ver con el asunto de exigir
una buena calidad en la educación y en la salud que sentía en ese momento que no estaba respondiéndose como él esperaba. Entramos en un ejercicio de comenzar a hacer, digámoslo, resistencia a algunos procesos que nos parecían que no eran acordes. Digámoslo que para ello comenzamos a movilizar diferentes cosas, hasta hacer sentar, por ejemplo, el instituto con nosotros, a la universidad, para en otra forma moldear las necesidades que tenía el programa y comenzar a generar una transformación de fondo y sobre todo en una construcción colectiva entre institucionalidad y sobre todo entre participantes del programa. Entonces, por ejemplo, evolucionamos a grupos y a terapias clínicas individuales en cuanto a lo psicológico. En cuanto a lo formativo, comenzamos a tener más incidencia en lo que queríamos realmente estudiar. Desde que yo lo conozco, ha tenido un propósito muy claro. Él es una persona que se fija metas, que se fija objetivos y que empieza a estudiar cómo alcanzar esos objetivos. Él ha podido apostarle a cosas que ha ido cumpliendo, que no solamente se le han quedado como en castillos en el aire, sino que tiene un pensamiento estratégico. Yo veo que Leonardo es muy analítico, que ha desarrollado también una capacidad de establecer relaciones. Leonardo rápidamente entendió que no podía ser él solito funcionando acá en la familia, desligado de un entorno, sino que tenía que caminar y conquistar ese entorno. Pero entonces yo creo que lo excepcional en él ha sido eso, que siempre ha estado como ligado a propósitos superiores a él. Fue un momento muy difícil, de mucho silencio. A Leonardo creo que le tocó muy fuerte y mucho más en el campo de la política, donde los estigmas son mucho más fuertes, sus discursos eran los que imperaban. Algo fue pasando y ahora que estamos bajo las lógicas de construcción de paz, realmente el país se ha cambiado. Y creo que Leonardo pasó de ser una figura que tenía que ocultarse para desarrollar sus políticas, sus intereses, todo eso, a pasar a ocupar un lugar de representación como hoy lo tiene, por ejemplo, dentro de la ciudad. Él es una figura reconocida públicamente cada vez que necesitamos hablar con los estudiantes o en eventos sociales para mostrarle a la gente la realidad de los excombatientes, pues lo llamamos y él siempre viene y ya es un referente muy importante para nosotros. Cuando yo llego a Manizales estábamos en diferentes etapas. Aquí hice otros cursos hasta el momento en el que me di cuenta que quería estudiar otra cosa que realmente me llevaran a involucrarme con la comunidad, y voy a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Manizales y encuentro un letrero que decía Fundación Cruzada Social, formación en líderes gestores sociales, y fue donde realmente como que descubro la vocación y que realmente lo que más me movía era todo el tema social y comunitario. Francisco Javier Mejía Londoño decide crear una fundación para darle respuesta y ayudarle a esta población menos favorecida. La fundación surge 65 años atrás dándole respuesta a una comuna que nos divide, se llama la comuna San José, con una población que siempre ha tenido unas condiciones básicas insatisfechas. Leonardo entra a la fundación como un chico más, pasa un perfil. Estuvo conmigo en el proyecto durante 2 años. Dentro de los talleres nosotros hacíamos una dinámica que se llamaba foros, cineforos, conversaciones, discusiones entre los chicos. Él tomó la palabra y él llega y dice, por ejemplo, yo soy desvinculado de las FARC, del grupo armado desvinculado de las FARC. Pasaron 1000 cosas por mi mente. Pero el gerente lo toma de una manera muy abierta y dice, qué bien, apoyémoslo. Esta es una oportunidad que tenemos como fundación, como ciudad, como país, de realmente entender que es un conflicto. Leonardo actualmente es el coordinador de proyectos del área de gestión misional. Él hace toda esa parte de apoyo con niños, jóvenes, adultos, todo lo que es el primer filtro, el primer contacto de la población necesitada con la fundación. Y dentro de los proyectos que van ejecutando, pues es quien lidera, organiza, hace toda la parte de asistencia, toda la parte de seguimiento. Y poco a poco me fui enganchando en otros aspectos, como fue poder trabajar en el barrio, limpiar prados, una cantidad de cosas, y fue mejorando mi calidad económica y lo que me permitía tener una estabilidad ya más emocional y comenzar a anclar mis sueños en la ciudad de Manizales. Cuando cumplo la mayoría de edad, pues ya llego a todo el tema de lo que es la administración judicial en la Universidad de Caldas y cursos complementarios en el tema social, entonces formación con pedagogía con niños, pedagogía infantil, pedagogía juvenil, ley 375, código de infancia y adolescencia, una cantidad de instrumentos que me daban herramientas para poder consolidar mi trabajo social y comunitario. En la ciudad de Manizales comienzo a participar ciudadanamente
en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, luego miembro del Tribunal de Garantías del barrio. Eso me permitió hacer conexiones. Entonces, por ejemplo, la líder o presidenta de la Acción Comunal me contacta con su organización política, que en ese momento era el Movimiento de Salvación Nacional, y es allí donde inicio un primer ejercicio como candidato al Consejo Municipal de Juventud de la ciudad de Manizales en el año 2007. Nosotros somos un grupo de jóvenes, somos 33 jóvenes de la ciudad de Manizales, que conformamos todo un gabinete juvenil. Entonces somos los homólogos juveniles de cada uno de los secretarios de despacho de la alcaldía, de los gerentes de las entidades descentralizadas y de las demás dependencias. Y nosotros pues hacemos varias cosas. Lo primero es aprender cómo se dan los procesos de la administración pública desde dentro. Y lo otro es acercar a los jóvenes a la administración y proponer desde la visión de los jóvenes. No estamos regulados directamente o no explícitamente por la ley, pero sí estamos cobijados por la ley como un voluntariado juvenil en el que lo que se busca es que nosotros como jóvenes participemos de las diferentes instancias de la administración. Entonces él me cuenta su historia y dale, vamos para adelante. Lo que hemos conversado no solamente quedan las experiencias pues, que tuvo como guerrillero, sino los aprendizajes que tuvo y que esos aprendizajes aportan también ahorita en vida civil y que nos han aportado mucho al gabinete. Yo he hecho parte de 3 procesos de gabinete juvenil en la ciudad de Manizales. El primero fue como gerente juvenil del Centro de Recepción de Menores. El segundo ejercicio fue como secretario general juvenil y actualmente como secretario juvenil de Medio Ambiente. Allí desempeño un acompañamiento al secretario adulto a través de acciones en espacio público, sobre todo haciendo énfasis con el tema de comparendo ambiental. Manizales a Leonardo le abrió las puertas a nivel educativo, a nivel emocional, a nivel psicológico, porque también me regaló una tranquilidad maravillosa y también me regaló uno de los más grandes sueños y fue ser padre, ser esposo, ser jefe de familia, digámoslo así, ser compañero de familia, poder conformar un hogar. Con mi hijo he sido muy abierto, de hecho actualmente va a cumplir 5 añitos y me ha acompañado en algunos escenarios en los cuales he tenido que de una otra forma hablar sobre lo que fue ese antes de su papá y lógicamente ya me ha hecho algunos interrogantes que para uno como padre siento que ahí sí me dejan en jaque, porque no me lo dice un externo, me lo dice mi propio hijo, sangre de mi sangre. Y no es fácil a veces encontrar las palabras más acertadas para explicar ese pasado. Pero sin embargo creo que esa acción social, el ejemplo que le pueda brindar, va a hablar mucho más que lo que en algún momento su padre llegó a hacer o a cometer o a realizar en el desarrollo de un grupo armado ilegal. Entonces creo que el ejemplo que le pueda brindar como padre va más allá que cualquier otra cosa y creo que será una gran base que me ayudará en el momento en el que tenga que de una otra forma confrontar mi pasado con la realidad de mi hijo. Creo que he venido preparándome poco a poco también para ese ejercicio de poder en algún momento ocupar espacios de interés a nivel político para el desarrollo de nuestra ciudad, bien sea en el tema ejecutivo o bien sea en el tema de las contiendas electorales a un consejo, a una asamblea, a lo que sea en nuestro departamento o ciudad. Mientras que recolectaba café o realizaba algún cultivo o preparaba algún terreno, cantaba. Me gustaba mucho el tema de la música y lo disfrutaba y sentía que de una otra forma me relajaba. Cuando llego a la ciudad vi que tenía una voz desastrosa para cantar, pero encontré en el ser disc jockey, en el ser DJ, la posibilidad de no romper ese vínculo con la música. Es algo complejo, por ejemplo, un sábado a las 10 de la noche tener que dejar la camita caliente, la casa, la esposa, el hijo, la familia, la mamá
pero cuando ya llego a la disco y comienzo a sentir un poco el calor humano de quienes se disfrutan la música, es algo muy bacano y bonito, por ejemplo, ver cómo la gente puede vibrar con la magia que uno hace como DJ. Él va a seguir siendo un líder. Lo veo avanzar, lo veo realizando sus sueños, un buen ciudadano. Si se desempeña en la parte política, tengo la confianza que políticamente va a ser un político conveniente para la sociedad. Quienes estuvieron dentro del conflicto por X o Y situación no tienen que ser rechazados, sino que los debemos incluir, los debemos aferrar a la sociedad civil para que no se nos vayan otra vez, porque si se nos van, volvemos al estado de guerra y ese es el problema y ese es el tema que no podemos permitir dentro de la Colombia que queremos formar en paz. Creo que el país hoy sabe cómo desarrollar estos procesos con los excombatientes, pero la sociedad es la que no sabe. La sociedad es la que todavía no está preparada, la que lo señala sin darse cuenta que buena parte de la responsabilidad está en ella y que es ella la que le falta y la que está en deuda con estos muchachos y con muchas otras de las víctimas. Estos relatos y estas historias de guerra tenemos que empezar a trascenderlas. Todos somos responsables de alguna manera de lo que pasa en este país en distintos niveles y creo que todos tenemos algo para hacer y escucharlos sin tantas prevenciones para darles la oportunidad de demostrar y de decir, bueno, ¿qué tienen para decir? Yo creo que ya esa es una pequeña acción de paz que está en las manos de cualquier persona. Siempre he dicho que uno de los proyectos bandera que me gustaría liderar es la recuperación del campo colombiano. Creo que el campo es la piedra angular sobre la cual Colombia puede trazar la visión o la trayectoria para ser una potencia mundial. Y es una deuda histórica que tiene el país con sus zonas rurales. Por eso creo firmemente en que como ciudadano debo desarrollar ese potencial para retribuir a mis campesinos, para servirle a mis campesinos, porque realmente de allá soy y de allá debo regresar en algún momento cuando el país no lo permita, cuando el país logre saldar esa deuda histórica que ha sido el de derramar sangre, ríos de sangre por tantos años en nuestro país. Con toda seguridad me atrevo a decir de que Colombia está pasando la página cuando vemos la reducción en organizaciones al margen de la ley que están apostándole y por lo menos con una voluntad de paz. Dios me ha regalado la posibilidad de no sentirme ni víctima ni victimario. Un superviviente que cree que nuestro país puede avanzar porque tenemos el potencial, porque tenemos la capacidad de como país poder recuperar nuestro campo, poner a producir nuestras empresas, poder ser autosostenibles como nación. Estamos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, una serie de Canal 13 que busca aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado a partir de las reflexiones que tienen los jóvenes. Y ahí acabamos de escuchar la historia de Leonardo Zuluaga, un joven que hoy está construyendo otro proyecto de vida y cree firmemente en el trabajo comunitario y también en la política para hacerlo. Y justamente esto nos da pie para hablar acerca de la participación política y las garantías de no repetición. Y para ello tenemos dos invitados. Quiero saludar a John Freddy Bedoya y a Juan Carlos Arenas. Ellos hacen parte del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema. Muy bien, John Freddy, quisiera que comenzáramos hablando del tema de la participación política. ¿Qué significa la participación política? Y si estamos hablando solamente de una dimensión electoral, ¿en el plano electoral o estamos hablando de otras dimensiones diferentes? No, obvio no estamos hablando solamente del tema electoral. Hay que marcar también parte de la participación ciudadana, la capacidad de empoderamiento de las personas para ingerir sobre el desarrollo
desarrollo y las decisiones importantes del territorio, eso también hace parte de la participación política, y no solamente se reduce a poner el voto, sino también, digamos, a participar en otras instancias que están en la Constitución para poder cumplir con ese objetivo. Pero sin duda alguna el plano electoral es fundamental en este país y casi que hemos centrado el debate de la participación política en el plano electoral. ¿Está Colombia preparada para ver a los exintegrantes del grupo de las FARC en la política, haciendo política? Responder la pregunta de si Colombia está preparada pasa también por esa tarea que tienen que hacer los medios de comunicación, que tiene que hacer la sociedad en el día a día, de resignificar y reconfigurar la representación que tienen los ciudadanos en su vida cotidiana de los miembros de las FARC, dejándolos de ver como miembros de un ejército y empezar a verlos como integrantes de un partido con una plataforma política legítima que va a ser defendida sin armas y que en efecto cabe en un espectro político como el colombiano, que ha sido tan deficitario en ese lado de la izquierda, ¿no? O sea, la participación política electoral es sin duda una de las claves fundamentales para poder pasar de una historia de violencia y confrontación, de eliminación física del enemigo político, a una historia de contradicción y de digamos, opuestos en la política, pero que no se matan, ¿no? Para eso yo creo que hay que hacer una tarea cultural, digamos, un trabajo a nivel cultural con la ciudadanía que es impresionante y que nos va a tomar por lo menos 10, 15 años, porque la imagen, incluso construida desde los medios de comunicación de las FARC, es una imagen bastante negativa, ¿no? Negativa. Estamos hablando entonces de un proceso de paz, porque es que sin duda alguna uno de los aspectos fundamentales en los procesos de paz en el mundo es la participación política de aquellas personas que hicieron parte de grupos armados. Si no, sería un sometimiento a la justicia, y muchas personas se oponen a la participación política porque dicen que es imposible que un miembro de un grupo armado esté participando en política y que eso es una carta abierta a la impunidad. ¿Qué responder ante esos señalamientos? Bueno, yo a partir de acá, de esta misma, donde deja Juan Carlos, y es el ejercicio que tenemos que hacer también con la ciudadanía. Es un asunto cultural. Nosotros estamos acostumbrados a que el oponente es realmente un enemigo y que hay que acabarlo, hay que eliminarlo completamente. Y yo creo que eso hay que erradicar, esa idea hay que erradicarla por completo. Y no solamente se ve en este proceso de paz, en cualquier tipo de gesta o confrontación se ve ese gesto. Entonces vemos, por ejemplo, los hinchas matándose entre sí porque su equipo perdió, porque el otro ganó. Entonces, digamos, hay que hacer un ejercicio con ellos. Lo otro es que hay que recordarles a las personas que este tampoco fue el único grupo armado que existió en el país y que no es el único que ha participado también en política. Que ver todo el proceso del M-19, su reintegración también, y cómo en algunas partes fue exitoso en algunas administraciones. Por ejemplo, en el Urabá antioqueño lograron tener, digamos, cierta hegemonía política también, como ya reintegrados en la parte civil y política. Y además de eso también hay que refrescarles un poco la memoria que digamos que tampoco es el único grupo armado que está ejerciendo, pues que en el momento está armado y que también ha estado en política, digamos, los paramilitares y con todos los senadores que ellos mismos financiaron, que estuvieron en el mismo Congreso y que estuvieron participando en política, así fuera en cuerpo ajeno. Esas etiquetas nunca nos han abandonado, lo que tú hablas, la historia colombiana, conservadores, liberales, izquierda, derecha. ¿Todo este proceso de paz nos ha ayudado a madurar políticamente, o digamos que todo este proceso de paz lo que hizo fue justamente polarizarnos más, radicalizar la discusión? Yo creo que eso en cierto sentido es bueno, porque digamos ese diálogo de todas maneras queda algo ahí impregnado en el conocimiento de las personas, y les da a ellos como ciertos elementos y pautas de análisis con relación a lo que pasa. División sí hay. Incluso creo que en ese punto hay una cosa que sería muy interesante, no cargarle al proceso de paz la polarización. Yo creo que lo que hizo el proceso de paz fue revelar que teníamos un país que durante 10 o 15 años recibió muchos mensajes de polarización, y lo que hace precisamente el hecho político de traer estos actores de la guerra al escenario político es estallar esa polarización que se había construido con mensajes pacientes día a día en la radio, en la televisión, en los periódicos, de mostrar a las FARC
como el origen de todos los males de este país. Como con un agravante, problema, ¿no? con un agravante y son las redes sociales, que están jugando un papel ahí preponderante. Aumentando un poco, digamos, como echándole un poco más de leña al fuego y sin un ejercicio serio de reconsideración como pausada de lo que significa este tránsito que está intentando hacer el país de una sociedad donde un ejército confronta al Estado a una sociedad donde un partido político confronta con ideas, con argumentos, con proposiciones y con líderes nuevos al establecimiento. O sea, lo confronta con otras propuestas, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es importante sobre todo porque, como se mencionaba ahora, no hay una rendición, no se han arriado las banderas un poco de esa movilización armada que había hecho las FARC y como insistió muchas veces Humberto de la Calle, de eso no se trataba el proceso de paz, se trataba simplemente de dejar las armas, ¿no? ¿Cómo juega entonces en ambos escenarios esa desmovilización, sea individual o colectiva, para la participación política? Digamos, esa distinción es clave, pues entender la distinción de estrategias individuales o colectivas de desmovilización de la guerrilla. ¿Por qué? Porque normalmente las que han sido tramitadas individualmente han sido para una reincorporación económica y social de los guerrilleros, mientras que las que se plantean como una negociación política entre una guerrilla como colectivo y el Estado tienen en el corazón la incorporación política, no solo la económica. Entonces es una cosa más compleja y que supone un reto precisamente para la sociedad, una sociedad que ha estado un poco cerrada y marcada por el cierre del sistema político, en el sentido de aquí caben dos partidos o caben dos partidos y alguna organización que les haga contrapeso, pero sin posibilidades reales de llegar al poder central, ¿no? Entonces, cuando se abre la posibilidad de que haya una organización en la izquierda, en una izquierda democrática, pero beligerante, que tiene ideas distintas desde el punto de vista económico y político, ahí es donde la sociedad empieza como a resistirse y a decir, esto no lo queremos, ¿no? Entonces, ahí se entiende un poco esas expresiones contra el castrochavismo, contra el comunismo, que también son reiteradas un poco en la historia colombiana, ¿no? Podemos encontrar el antecedente de la UP, digamos, en la historia colombiana, y fue un antecedente nefasto, el exterminio de la UP. ¿Cómo evitar que en este caso eso vuelva a ocurrir? Bueno, yo creo que esos eran los puntos centrales de los acuerdos y las principales preocupaciones de las FARC. O sea, ese ejemplo y pues ¿cuántos fueron? 5.000 personas que murieron en ese genocidio de la UP. Les dijeron a ellos, no, si ustedes se van a reintegrar, pues tenemos que mirar cómo vamos a solucionar ese problema. Entonces yo creo que ahí se estaban pensando mecanismos interesantes para que eso no funcione. Me preocupa mucho que el Estado sí tenga la disposición para hacer eso, pues dependiendo también de los resultados, a cómo están las negociaciones ahorita, los resultados de las elecciones de 2018 y la capacidad técnica y administrativa del Estado para la presencia institucional, qué tanto le pueda dar para eso. Eso se ve muy bonito en los acuerdos, de crear mecanismos de alertas tempranas, incluso desde los territorios, para proteger a estos desmovilizados. Lo que digo, siguen tanto esas preocupaciones. Yo creo que hay que hacer, seguir en el asunto cultural, ¿cierto? Eso tiene que seguir también a la par con esa capacidad institucional. Si nosotros no le estamos constantemente enviando el mensaje a la ciudadanía diciendo, no, es que hay que perdonar, hay que cambiar, este escenario mucho mejor que seguir matándonos en la guerra, eso no va a funcionar, porque es que, el silencio va a seguir imperando. Yo creo que ahí es el asunto del acompañamiento que nosotros como ciudadanos podamos dar a todo este proceso y a la implementación que se pueda dar. Y el punto clave también está en cómo hacer que la sociedad desnaturalice el asesinato de guerrilleros como algo normal, ¿no? Es decir, porque si nos fijamos bien, una de las acusaciones que normalmente hacen para justificar la muerte de muchos líderes sociales y comunitarios es, no, es que tenía vínculos con la guerrilla, ¿no? O es que era guerrillero, así, simple, la etiqueta, el estigma, digamos que siempre ha sido una lápida en la espalda de muchos líderes sociales, es una cosa muchísimo más difícil de lograr, digamos, de desactivar, que llegar a estos acuerdos en el papel. Es decir, el tránsito, y lo está mostrando nuestra historia reciente, no hay que irse ni siquiera a la dramática historia de la UP, ese genocidio, ese
esa eliminación de un partido completo, sino que lo están mostrando los acontecimientos de estos últimos meses, ¿no? O sea, cuántos líderes sociales, reclamantes de tierra, defensores medioambientales, gente de la izquierda, organizaciones sociales, etcétera, que caen uno a uno, es decir, no se configura como una masacre, como un genocidio, porque están matándolos uno a uno en sus territorios y el Estado todavía no hace nada para hacer efectiva la protección de esos sectores que ni siquiera estaban armados, ¿cierto? Que ni siquiera eran los portadores de las armas ni de la confrontación armada contra el Estado, sino que simplemente reclaman y asumen unas posiciones que a veces confrontan o intereses económicos o intereses sociales y sobre todo ideas culturales sobre la manera de atender y entender nuestro sistema político que le molestan a mucha gente que sigue con el arma en el bolsillo. Es decir, siguen sacando la pistola. Y adicional a eso, pues eso es un punto supremamente importante para llevar el resto, pues llevar ese otro punto de participación política, porque si estamos pensando en cambiar el sistema también electoral, por ejemplo, donde los partidos políticos tengan que tener sus afiliados, el tener el carnet de las FARC, eso es tener la lápida en la espalda de una vez, ¿cierto? Y además de eso también estamos pensando en que todas las organizaciones sociales que son pues, distintas, bueno, digámoslo, todas las organizaciones sociales que tengan que también censarse para saber qué tipo de organizaciones sociales tenemos, y eso también va a quedar registrado, entonces eso también va a ser tener la lápida encima. Entonces digamos que eso es un punto fundamental para poder, digamos, abrir el sistema y que nuevas personas empiecen a participar en política y no solamente las FARC. Muy bien, más adelante después de corte, porque vamos a hacer un corte ahora, los invito para que conversemos acerca de los escenarios de participación, porque regularmente cuando hablamos de la participación política pensamos inmediatamente, por ejemplo, en el Congreso de la República, pero estamos hablando de otros escenarios diferentes. Más adelante entonces vamos a abordar este tema en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Seguimos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, hoy hablando acerca de la participación política y las garantías de no repetición. Ahorita, antes de corte, le señalaba una pregunta, y es que cuando hablamos de participación política, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando solamente del Congreso de la República, de la Presidencia de la República, o estamos hablando de otros escenarios diferentes? Yo creo que hay muchos escenarios. O sea, la participación política es, uno podría definirla como la intervención para producir algún efecto en decisiones en diversos niveles, ¿no? Entonces está el nivel municipal, está el nivel departamental, está incluso el nivel que no es tan institucional, en esos como consejos, juntas de administradoras locales, etcétera, sino que tiene que ver con otras formas de organización y participación de la ciudadanía para resolver un poco problemas más cotidianos, incluso para resolver problemas a través de la autoorganización. Entonces, hay 1000 formas de organizarse políticamente y tratar de incidir en la sociedad. Ahora, lo que pasa es que esa tensión entre la representación política que se da en este tipo de escenarios institucionales, donde hay cuerpos colegiados, etcétera, y la participación política directa, creo que es una tensión que hay que atender, pero no hay que sobreestimar, digamos, a la gente que le interesa hacer política, la hace tanto en escenarios institucionales como el Congreso o los consejos municipales, o en escenarios menos institucionalizados como las juntas de acción comunal o como las reuniones de barrio, etcétera, etcétera. Entonces eso finalmente termina como imbricándose, como articulándose una con otra. Y de hecho los políticos cuando llegan al Congreso lo hacen sobre la base de una red muy amplia de acciones comunitarias, de acciones, digamos, de organizaciones sociales, que finalmente son eso que ellos llaman su capital político. Su capital político. Muy bien, estamos hablando entonces de participación política, y ahí hay un asunto que me parece que es fundamental hablar, y es que no solamente estamos hablando de los cargos de representación y las elecciones, sino que ahí hay una doble instancia. Ellos van a poder participar en las elecciones y van a poder estar democráticamente presentes ahí, cosa que por ejemplo antes no podía ocurrir, porque ellos estaban, digamos, en zonas muy apartadas, en zonas muy alejadas, y no podían, por ejemplo, ir a votar. Entonces estamos hablando de elegir
y ser elegidos al tiempo. No, y no solamente eso, digamos, aquí hay algo bien interesante y es que ese tránsito de las armas a la política, ellos lo tienen bien pensado, ellos quieren ser una plataforma no solamente el partido político. Dentro de todas esas cosas que están pidiendo, están pidiendo también dineros para financiar sus centros de pensamiento y centros de entrenamiento político. Es decir, porque es que tener tus soldados y decirles de un momento a otro deja las armas y ven que vamos a hacer política, eso es un costo impresionante y uno tiene que tener una capacidad técnica instalada. Entonces es todo una estructura que lo que ellos, según lo que yo entiendo, lo que yo leo de este acuerdo, es que quieren tratar de cimentarse en toda una pirámide de líderes y bases sociales que puedan movilizar población en las distintas zonas donde pueden haber estado concentrados y zonas donde ellos no han tenido ninguna injerencia política. Entonces no solamente lo electoral, ellos están pensando también en un centro de entrenamiento político y de pensamiento para el resto de la ciudadanía. ¿Cuál es el compromiso que deben adquirir los miembros de las FARC para que prácticas electorales nefastas no se repitan? Por ejemplo, compra de votos, maquinarias electorales, corrupción. O sea, los políticos colombianos deberían asumir eso como un pacto de buen comportamiento. De hecho, las FARC, y eso ha sido muy curioso, porque yo creo que hace parte como de los discursos que se contagian. Parte de las cosas en las que ha insistido es la anticorrupción. O sea, la idea de entrar a la política y una de sus luchas frontales era contra la corrupción, ¿no? Porque finalmente también tienen en el espejo una actividad política de congresistas, senadores, representantes a la Cámara y gente en muchos otros niveles que hace política a partir de prácticas muy criticables, no solo la compra de votos, sino también la cooptación del Estado, de las instituciones oficiales para favorecerse políticamente. Entonces, las FARC tienen la ventaja de que llegan como una organización política nueva, fresca, que está un poco al margen de esa red de favorecimientos y de compra de votos que apenas se va a estrenar y que en ese sentido tiene retos gigantescos de no repetir y de no volverse un espejo de las prácticas de los políticos tradicionales y que tiene la posibilidad de hacerlo sobre todo si actúa de manera inteligente usando los recursos que el Estado le va a dar para la financiación de su actividad como partido, tanto en términos como de campaña, como de formación de líderes y centros de pensamiento. Yo creo que ahí lo deseable para este país es que una organización política como las FARC pueda recoger su larga experiencia de organización de redes locales, políticas, de discusión, de gente que se ha formado en un discurso, en una ideología, etcétera, y que pueda poner eso a discutir de manera más amplia con la sociedad. Eso ayuda a que el discurso de las FARC se oxigene, se modernice, enfrente retos inteligentes desde la sociedad, y si logramos hacer un trabajo cultural que llamamos de larga duración, hace que también la sociedad empiece a ver que a las propuestas políticas no hay que matarlas, hay que discutirlas, hay que hacerles el debate público, ¿cierto? Si no estamos de acuerdo, ¿no? O suscribirlas y sacarlas adelante si esa es nuestra bandera, ¿no? Ustedes me van a ayudar a entender esto, el siguiente fenómeno. Durante muchos años las FARC estuvieron haciendo presencia en el territorio. Supongamos que ya con este proceso de paz, con la firma del acuerdo de paz, digamos que ya no hay un control tan tácito de las FARC o de los miembros que se desmovilicen en estos territorios y casi que va a haber una apertura, de tal suerte que no van a controlar electoralmente estos territorios, sino que se va a poder hacer un ejercicio más libre, más democrático. ¿Ustedes creen que esto va a abrir las puertas a nuevos movimientos diferentes a las FARC para que la población se sienta en la libertad de votar por quien quiera? ¿O finalmente ahí, digamos como debajo de la mesa, todavía va a existir como esa correlación entre aquellos miembros de las FARC y las poblaciones que anteriormente eran controladas por ellos? Pues yo creo que esa es justamente la idea, de abrir y permitir que las personas puedan ejercer ese derecho libremente.
Y no solamente, pues este acuerdo no solamente está pensado en que sean las FARC las que incursionen en el mundo político, sino también que justamente esas personas que están bajo el flagelo del conflicto puedan tener organizaciones y que esas mismas organizaciones puedan ejercer pues, esa participación política electoral. Digamos, a través de las circunscripciones para la paz, lo que se plantea es que esas personas que están allá bajo el flagelo del conflicto puedan organizarse, crear una organización y desde allá mandar unos representantes a la Cámara y para que puedan hacer política. Entonces no solamente estamos hablando de la participación de ellos. Seguramente yo creo que todos esos votos y todas esas instancias y esos municipios donde jamás, digamos, no han llegado los otros partidos, no mentiras, si han llegado los partidos tradicionales, seguramente a ellos les van a interesar mucho seguir compitiendo allá. Para finalizar, yo quisiera que ambos me dieran una conclusión, pero de manera muy sucinta y en los siguientes términos. ¿Qué se necesita para que este tránsito entre un grupo armado y un grupo político sea efectivo? Yo sé que no va a ser fácil, es un tránsito largo, pero ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los aspectos claves? No, yo creo que es acompañamiento desde nosotros como ciudadanos, la sociedad civil, a ese mismo tránsito. El asunto de dejar de ver a las FARC como el enemigo que hay que acabar y que hay que someter, sino al que hay que abrirle la puerta para que cambie el ejercicio de las armas a un ejercicio más institucionalizado. Yo tomaría también ese punto, digamos, y diría tres cosas. Una, fortalecimiento institucional en todos los niveles. Es decir, si queremos salir de la guerra, lo que hay que fortalecer el Estado y un Estado legítimo que funcione bajo principios básicos de legalidad, etcétera, tanto en el pueblo más alejado del país como en las ciudades, ¿no? Esa es como la primera garantía. La segunda garantía es que en medio de la sociedad se pueda empezar a hacer la tarea de cambio cultural, ¿no? Digamos, de ese cambio del que hemos venido hablando, de pasar de ver al otro como un enemigo y empezar a verlo como un opositor legítimo, ¿no? Al que lo puedo escuchar y contradecir, ¿cierto? Y el tercer punto es que en el tránsito, digamos, en la puesta en práctica de la participación política, las organizaciones que surgen del proceso de desmovilización tengan garantías suficientes de protección de su vida. Es decir, que cumpliendo la promesa de dejar las armas, no se usen las armas contra ellos. Muy bien, a ambos muchas gracias por estar con nosotros y también a nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio. Esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.